también tienen participación a través de las redes sociales de C5N, @C5N. Les doy mi Twitter personal, que es @MBelenAramburu, y el hashtag, que es la noticia del día, que es el nombre de nuestro programa. Ahora vamos a hacer un debate sobre Panama Papers. ¿En qué estado se encuentran las cosas? A operar, una sociedad que no llegó a operar, era un instrumento para invertir en Brasil y armar pago fácil en Brasil y nunca funcionó. O sea, la verdad que no hay nada extraño en el tema. Creo que lo más grave de esto es que, en lugar de asumir que debe haber una investigación sobre el tema, ha optado por negar, es decir, por decir yo no fui, es papá, bueno, es otra sociedad, es otra persona, no funcionó la sociedad. Todas respuestas bastante ridículas, porque si la sociedad está activa, evidentemente hay algún interés en mantenerla activa, si no nadie sufraga gastos de pago de capitales, de impuestos, etcétera, si no es que realmente tiene un interés en esta sociedad offshore. La señora Laura Alonso, responsable de la Oficina Anticorrupción, de salir como defensora oficial prácticamente del presidente Macri frente a este escándalo internacional, consideramos que ha incumplido flagrantemente su deber de funcionaria pública y además estamos frente a un eventual delito de encubrimiento, según lo establece el artículo 277 del Código Penal, y hoy nos hemos presentado en sede penal para hacer la correspondiente denuncia. Que es muy grave, la verdad es que es muy grave, escandaloso lo que se está viendo, que además minuto a minuto, como decían ustedes, aparecen sospechas de nuevas sociedades, así como es de grave que parte de la casta política salga a defender a Macri diciendo que no tiene que probar nada, que como mostrar estos papelitos o que el propio padre diga que no tiene responsabilidad, no tiene que probar nada. Y hablo de Elisa Carrió, como se mencionaba acá, pero también de Daniel Scioli, que salió a decir que le creía. Pero pedirle al presidente de la Nación que dé todas las explicaciones del caso. Estamos hablando de un tema que tiene una relevancia internacional. A mí me resulta llamativo que en el caso del presidente se tome como válida las declaraciones del papá, que dice que no tiene nada que ver. Cuando es sabido que todo el tema del funcionamiento de los paraísos fiscales es justamente el no acceso a la información. La explicación de que no tiene nada que declarar es de una inconsistencia absoluta. ¿Y quiénes son nuestros invitados hoy para el debate? Se encuentra Eduardo Barcesat, quien es abogado constitucionalista. Tenga usted muy buenas noches. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Bien. Bien, gracias. Está también con nosotros Javier Puricelli, analista internacional, y Miriam Breckman. Buenas noches a los dos también. Buenas noches. Doctor Barcesat, hoy por hoy, ¿cuál es el panorama que tiene usted sobre los llamados Panama Papers? Yo diría que hay que hacer un marco general de este tema, no es solamente la situación del ingeniero Macri. Según una ONG muy prestigiosa, Tax and Justice Network, la nación argentina, es decir, pobladores de la nación argentina, un sector muy privilegiado, por cierto, tiene en los paraísos fiscales o guaridas fiscales aproximadamente una variable que va de 350.000 a 420.000 millones de dólares. Nosotros figuramos octavo en el ranking de fuga de capitales y tercero en proporción al número de habitantes de la nación argentina. Estos datos también están con ligera variación de cifras en las estadísticas del Gafi. El tema es siempre cómo conseguir que esta documentación, cómo conseguir que los asientos contables, los libros, sean llevados a las respectivas sedes de los países donde se produjo la riqueza y poder determinar así la ilicitud de obrar de estos que han fugado los capitales. Y fíjense que estamos hablando de una cuantía que alcanza prácticamente el Producto Bruto Interno de un país en un año. La Argentina está en un 500.000 millones de Producto Bruto Interno a la fecha. Bueno, hasta que llegó Macri por lo menos.
es una importancia enorme. Calculemos que la deuda externa desaparecería in totum si la Argentina recuperara estos capitales que fueron producidos en la Argentina. Y aquí es donde entra la parte más sensible, por lo menos para la óptica que habré de emplear en la denuncia, y que es la violación de los pactos internacionales de Naciones Unidas de derechos económicos, sociales y culturales, y también el de derechos civiles y políticos. Los dos inician con la misma cláusula que establece que es de titularidad de los pueblos el conjunto de sus recursos y riquezas naturales. Bueno, el pueblo argentino es titular de estas enormes riquezas que están en territorio de la nación argentina. Hay actividad productiva, de comercialización, se explota, es lógico que las empresas tengan su ganancia, pero lo que no es lógico, lo que no debe admitirse es que esas ganancias sean fugadas hacia otros países, es que no paguen ni aportes patronales, que no paguen impuestos y fomenten este capitalismo financiero clandestino, que es evidentemente además el que mueve las grandes masas de dinero en las guerras, en el tráfico de armas, en toda la podredumbre que hay a nivel mundial. Sí. Bueno, creo que nos merecemos esta investigación y creo que además si esto abarca a funcionarios públicos que están desempeñando los cargos de mayor representatividad en la Argentina, con más razón debe hacerse la investigación. La investigación tendrá dos posibles resultados, el avance, el estancamiento. Debo decir, porque es muy paralelo a esto, que la causa sobre la investigación de esta negociación que hemos calificado de antijurídica y delictiva con los fondos buitres, está avanzando a grandes pasos en el juzgado del doctor Casanello y con intervención del fiscal Federico Delgado, ¿no? Y yo creo que hay una estrecha conexión entre fondos buitres, empresas offshore y nuestra oligarquía que extradita los capitales hacia estas guaridas fiscales. Ahora me lo cuenta Barcesate, así le doy participación a nosotros también. Ustedes pueden participar entre ustedes también, porque quizás alguno quiere acotar algo o no está de acuerdo, lo que fuese. Porque tiene en el ámbito internacional, quería ver, ¿no es cierto? Porque ayer también en el marco de un debate se hablaba sobre la legalidad o no que podían tener estas sociedades offshore, ¿no es cierto? Con, digamos, menos cargas impositivas. Porque, por ejemplo, uno si quiere tener una empresa, no va a la Inspección General de Justicia, y si no quiere realizar, por ejemplo, inversiones en otro país a través de un holding o lo que fuese y crea una sociedad offshore, porque no lo hace a través de las reglamentaciones vigentes en ese país donde lo va a hacer. Por ejemplo, puede ser Brasil, tal es el caso como se hablaban de inversiones allí, o de Uruguay o lo que fuese. ¿Cómo se da esto en el ámbito internacional? Y también lo relaciono con lo que dijo Barcesat, porque en el caso de los fondos buitres nosotros hicimos una presentación, los argentinos, digamos, nuestro país, en el marco de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas y en organismos internacionales, por su funcionamiento desleal, por cierto. En el caso de las sociedades offshore, ¿se puede hablar de lo mismo? Bueno, la escala del problema es enorme. La filtración que recibió el Süddeutsche Zeitung, que lanza... el diario alemán, ¿no? Comparte esta información con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, abarca 11 millones de documentos, y lo que hemos visto es que las élites políticas de varios de los países más importantes del mundo tienen a decenas de sus miembros involucrados en una actividad que organizaciones de las que Argentina forma parte, no solo las Naciones Unidas, sino más específicamente el G20, tienen como un punto muy relevante y central de su agenda la denuncia de estas guaridas fiscales. Todos los países que forman parte del G20 en sucesivas cumbres han tomado compromisos para limitar el papel de estas guaridas que funcionan básicamente para permitirle evadir impuestos y realizar actividades económicas ilegales, en muchos casos, a políticos corruptos en muchísimos países del mundo. La tapa de uno de los diarios que está siguiendo con más intensidad el tema, el Guardian de Londres, hoy está casi enteramente dedicada a los familiares de los principales dirigentes de los últimos 30 años del Partido Comunista Chino, incluyendo a Li Peng, conocido después de la masacre de Tiananmen como el carnicero de Tiananmen, que tiene a una de sus nietas evidentemente actuando como testaferro, y hay un total de 44.000 empresas chinas, para dar una dimensión de lo que esto significa para China y Hong Kong, porque no es solo China. Las reacciones en los distintos países han variado según el grado de democracia y según la experiencia previa
que los países han tenido en otras situaciones de escándalo financiero. Ha estado, a pesar de ser un país muy pequeñito, con poco más de 200.000 habitantes, prácticamente en boca de todo el mundo, Islandia. Islandia, porque el primer ministro allí que estaba, digamos, también involucrado, se levantó en una entrevista y después, bueno, terminó renunciando. Exacto. ¿no? Ahora, Sí. la situación de Islandia es una situación muy particular, porque Islandia es prácticamente el único país del mundo que, habiendo sido tal vez el más afectado por la crisis bancaria global del año 2008, fue el que salió de esa crisis con medidas más avanzadas y progresistas y que logró aliviar en mayor medida a sus habitantes de tener que pagar el costo de esa crisis, y por supuesto que en un contexto así era lógico que la población tuviera una reacción fortísima como la que tuvo, que llevó a la renuncia del primer ministro. Es el único caso, hay que decir, hasta ahora. Desde ya. Bueno, después de la pausa...